Saludo cordial, señoras y señores. Aquí comienza una vez más Entrevistas con Hernán. Los 30 minutos donde compartimos las historias de vida de emprendedores, de personas que nos dan lecciones de vida, que nos enseñan a tener un mejor ambiente, y por eso siempre tenemos grandes invitados. Hoy tenemos una extraordinaria invitada colombiana. Ella es médico cirujana con especialidades en medicina integrativa, naturopatía, hemotoxicología, terapia neural, medicina bioregenerativa, antienvejecimiento. Mejor dicho, es una experta de expertas en este tipo de medicina que, si no estoy mal, tiene que ver mucho con los aspectos de carácter funcional. Es la doctora Marisol Duque. Doctora Marisol, bienvenida a Entrevistas con Hernán. Hernán, feliz de estar aquí contigo. Gracias. Nos conocemos de un tiempo para acá, y a veces cuando uno se conoce con la gente, entonces dice uno, bueno, ¿será que le digo doctora o le digo Marisol? Pero como estoy en un programa en donde vamos a hablar de la doctora mucho, porque finalmente tenemos una historia de vida maravillosa, pues seguramente voy a estar entre doctora y Marisol, y me vas a perdonar en ciertos momentos. Nacida en Popayán. Sí. Así pero de es. padre libanés, Sí, del Líbano, Tolima. Y mamá cucuteña. Y mamá cucuteña, O sea, santanderiana. una mezcla interesante, y sobre todo porque me imagino que el ADN tuyo a nivel profesional llegó por el lado de tu papá, más Fíjate que todo. que por ambos. Mi mamá ¿Sí? también es naturópata. Ok. Entonces ambos están en el campo de la salud. Desde chiquito tu papá siempre, bueno, él estudió medicina, si no estoy mal, y me estabas contando, en Europa. Sí. Él estudió medicina en Alemania, allá hizo toda su carrera profesional. Ok. Y luego, cuando terminó, se devolvió y montó su primera clínica en Cali. En Cali. Sí. ¿Y una clínica asociada o especializada exactamente de qué? Fíjate que es una historia linda de cómo se incursionan las medicinas alternativas en Latinoamérica, porque él realmente fue el pionero de las medicinas alternativas en Latinoamérica. El que no conoce mucho el término medicina alternativa, ¿tú cómo lo definirías? Digamos que en ese momento son ese tipo de medicinas complementarias, que para mí en realidad, y ahora entramos un poco en el tema, no son tan complementarias, pero es cuando hablamos de terapia neural, de homeopatía, algunas cosas de medicina china, cualquier tipo, digamos, como de medicina diferente a la línea convencional que uno puede tener como complemento en los tratamientos de los pacientes. Y ahí es donde empieza ya a motivarse más tu carrera a futuro, porque pues ves a tu papá, a tu mamá creciendo en ese ambiente. ¿Únicamente, o tus hermanos también, si tienes hermanos? Sí, tengo una hermana médica también. Wow, o sea, la familia médica. Sí, tengo, de hecho, mi hermana es médica, tengo un hermano que hace química farmacéutica. Wow. Sí, o sea, todos estamos como guiados por el área Todos de la muy salud. saludables. Sí, así es. Bueno, ¿y tu carrera dónde la haces, Marisol? Yo estudio medicina en Bogotá, en la Universidad Juan N. Corpas. Correcto. Y después de eso me especializo en principalmente naturopatía y medicinas alternativas en España. Después de eso hago, digamos, en conjunto con eso, todo lo que tiene que ver con terapia neural, homotoxicología, que es básicamente el manejo de las homeopatías en el estudio de lo que hacen las toxinas dentro de nuestro cuerpo. Entonces es aprender cómo a identificar esos patógenos externos y cómo con homeopatía se pueden tratar. Y luego hago antienvejecimiento y estética, yéndome mucho más por la zona y el área de antienvejecimiento y regeneración del tejido conectivo, que es más, cuando hablamos de tejido conectivo, son músculos, tendones, piel, todo lo que tiene que ver con mucosa. Entonces, digamos, como tratamientos de reparación y regeneración, también como por ejemplo en lesiones deportivas, en lesiones de rodilla, de hombro, de cadera, todo lo que tenga que ver, digamos, como con regeneraciones, como una de mis pasiones, por decirlo así. ¿Trabajas, bueno, terminas tu universidad, tu carrera profesional, y contando el tema de la clínica de tu papá, ¿empiezas a trabajar con él o te independizas y empiezas a trabajar de forma particular? No, mi papá desafortunadamente se nos fue muy temprano. No me digas. Sí.
Sí. Él murió a la edad de 57 años, Sí, muy joven. hace muchos años Muy ya. joven, Sí, pero te digo que yo tuve el privilegio, yo crecí haciendo homeschool. Ok. Porque él, digamos que tenía sus tiempos muy divididos entre lo que tenía que hacer en Europa y lo que tenía que hacer en Colombia. Entonces, ustedes viajaban. Entonces nosotros viajábamos mucho y la verdad es que desde muy chiquita teniendo esa oportunidad y nosotros teníamos clínica en casa. Entonces él construye ¿Qué es una clínica en casa? Que la gente, sí, ajá. él tenía su clínica, ¿cierto? En una finca en las afueras de Bogotá. Okay. Y pues nosotros vivíamos ahí, entonces era una comunidad. Él creó como una comunidad en donde habían muchas cabañas, en donde venían los pacientes, Wow. ¿cierto? A hacerse sus tratamientos. Él era especialista en medicina interna, cuidado intensivo y ginecobstetricia. Entonces, digamos que teníamos pacientes de todas las patologías. Wow. Y ahí en esa misma finca nosotros también teníamos nuestra casa. Entonces, digamos que teniendo yo homeschool, pasaba mucho tiempo con mi papá, entonces desde muy chiquita, digamos que vengo estando cercana a todo lo que tiene que ver Claro. con medicina, con los enfermos, como entendiendo. Entonces sí, yo considero que ha sido un entrenamiento más o menos desde el nacimiento además para mí. una herencia adquirida y sobre todo con el tema de que si tenías el día a día. ¿Y con tu mamá? Que también me estabas diciendo que tiene algo. Y mi mamá, fíjate que ella, dentro de sus primeras profesiones, nutrición, y luego ella estudia naturopatía. Pero en esa época, como teníamos pacientes que venían de todas partes del mundo, ella se encargaba mucho de la parte, ¿cierto?, más natural, de toda la dieta, de cómo debía ser la nutrición de los pacientes que venían y estaban ahí. Entonces era todo como muy familiar y muy ahí a la mano. A la mano, que muchas veces yo creo que ese tipo de servicio para los que somos pacientes Sí. seguramente genera otro tipo de actitud de la cual tú eres experta. Cuando regresemos, mi doctora Marisol nos va a contar un poco toda esa trayectoria que ha venido teniendo inicialmente en tu país, Colombia, y por qué de un momento a otro tomas también decisiones de decir, bueno, voy a abrir más fronteras internacionales, se viene para los Estados Unidos, sigue trabajando en su pasión, pero será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Sí, aquí estamos en Entrevistas con Hernán, recordándoles que en nuestros portales digitales siempre nos encuentran, en nuestro canal de YouTube están todas las entrevistas, que ya son bastantes durante este tiempo, pero sobre todo con la gratitud de tener personas tan importantes, tan célebres, como la doctora Marisol Duque, que hoy nos está acompañando en el día de hoy. Bueno, si yo le preguntara un poco, decir, doctora Marisol, descríbame un poco cuáles son la cantidad de especialidades que usted tiene y yo como paciente llego, ¿por qué lado me va a coger? ¿Por qué lado de pronto me va a investigar si yo puedo estar bien, regular o mal? Bueno, mira, digamos que cuando uno lee todo eso, ¿cierto? O sea, son realmente herramientas que uno tiene para poder tratar al ser humano. De mucho estudio. De una forma integral. Okay. Definitivamente eso es, digamos, lo que yo he buscado siempre, es poder tratar a mis pacientes de una manera integral. Correcto. Es decir, acordarme de que somos un sistema conectado y que ninguno de nuestros órganos vive, ¿cierto?, independiente. Entonces, eso es muy importante saberlo. Okay. Hoy en día, mi práctica está muy concentrada en la parte regenerativa y en la parte de antienvejecimiento, ¿cierto?, desde el punto de vista integrativo. Pero, es decir, es el conjunto, es la unión de todas las medicinas alternativas con la medicina convencional, porque yo te digo que yo adoro mi medicina convencional. Okay. O sea, yo fui entrenada como médico convencional, médico cirujano, y creo que la base de las herramientas que le proporciona a uno esa maravillosa profesión es lo que hace la medicina básica. Es lo que hace además que tú puedas escoger qué es lo que necesitas para el paciente según su estado de salud. Correcto. Entonces, para mí, digamos, no hay una medicina que sea mejor que otra. Y ahí es en donde hoy en día creo que el mundo médico debería pensar así. O sea, Okay. ¿cuál es la mejor medicina? La que le conviene al paciente según su estado de salud, Claro. ¿cierto?
tuviste un tiempo donde perfectamente aplicaste, además porque eres muy reconocida en el ámbito no solamente médico, sino a nivel también, digamos, público, que finalmente estuviste mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Porque tarde o temprano tenías tu sede en Colombia y tomas la decisión de decir, bueno, de pronto interesante estar en Estados Unidos ejerciendo esto que aquí también, pues por supuesto, te va a ir muy bien. ¿Por qué tomas la decisión y hace cuánto? Bueno, mira, todo empieza como con una historia de la pandemia, ¿cierto? Mi mamá vivía aquí hace muchos años. ¿Tu mamá? ¿Aquí Sí, en la Florida? Aquí en la Florida. Ya. Y pues estaba solita y cuando empezó la pandemia, yo tomé la decisión de venirme solamente por 3 meses a acompañar a mi mamá. Solamente por 3 meses. Exactamente. ¿Y ya llevas cuánto? Pues, sí, 3 años. Pero la verdad es que, cierto, uno no sabe cuándo los caminos se vuelven caminos diferentes y cuando las cuarentenas se fueron aplazando y alargando. Nosotros desafortunadamente en Colombia tuvimos una cuarentena larga. Muy larga. ¿Y el negocio allá entonces qué pasaba? No, estuvo cerrado todo ese tiempo porque pues además no se permitía, ¿cierto?, funcionar por muchos claro. meses. Y en esos meses habían un par de facultades que venían haciéndome ojitos hace mucho tiempo, a las cuales yo la verdad no les había puesto mucha atención. Acá. Porque aquí en Estados Unidos, sí. Porque allá pues estaba, ¿cierto?, funcionando con la clínica y con todas mis cosas, mis proyectos maravillosos en Colombia. Pero estando aquí y teniendo esa oportunidad, digámoslo, como de descanso, dije, me parece un momento muy especial para poder, ¿cierto?, incursionar o entrar, digamos, un poco más de frente a todo el tema educativo. Y así es como, digamos, arranco aquí en Estados Unidos. Arranco más como docente. Hoy estoy en A4M, que es una academia especial de entrenamiento médico para medicina regenerativa, para medicina de antienvejecimiento, y digamos que se abre por ahí también como diferentes canales de investigación, y hoy en día pues digamos que tengo el privilegio de dirigir todo lo que tiene que ver con belleza natural y regeneración de tejidos de manera inteligente. ¿En Miami o entre Miami y Orlando? Es en diferentes sitios. En este momento estoy localizada en Orlando. La universidad hace entrenamientos en diferentes estados de Estados Unidos. Pero para los médicos, perdón. Para los médicos, exactamente. Correcto. Entonces, digamos que nos movemos en diferentes sitios y también, digamos, como creando protocolos y entrenamientos en diferentes centros es lo que en este momento estoy como más concentrada. Claro. ¿Y tus pacientes? Porque me imagino que muchos de los pacientes de Colombia, o los que también sabían de ti, que llegaban acá, ¿los seguiste activando? ¿Cómo se acercan, digamos, a todas las dinámicas? Porque pasar por tus manos es pues, literalmente una maravilla, porque finalmente encuentras de una forma muy particular el diagnóstico, la manera de pronto de resolver los problemas que tenemos en el día a día con salud. Sí, bueno, digamos, en Colombia todavía estamos funcionando, hay un equipo de salud, ¿cierto?, en Colombia que nos ayuda y yo voy de vez en cuando y, ¿cierto?, hago control de mis pacientes y pues lo hacemos un poco también como presencial y a distancia, pero en este momento, digamos, en donde se están aplicando y poniendo en práctica los protocolos que yo he venido creando, es en una clínica en Orlando que se llama... Hay una clínica en Orlando. Sí, una clínica en Orlando y ahí estamos haciendo todos nuestros programas de regeneración de tejidos, de todo lo que tiene que ver con antienvejecimiento, de la aplicación adecuada de terapias como sueroterapia, como terapia neural, como, ¿cierto?, como todo un mecanismo de tratamiento integral y en este momento estamos en Orlando, en algunos puntos, digamos, de Miami también. Vienes de manera aleatoria, me imagino que ver también las personas a este sector. De acuerdo, y sobre todo enfocado a esos centros y a esas clínicas que han querido tener el entrenamiento de esos protocolos, ¿cierto? Okay. Entonces van a haber puntos aquí en Estados Unidos, hoy principalmente en Miami y en Orlando, pero digamos que van a haber más. Ya hay entrenamientos pasando en Nueva York, entrenamientos pasando en Washington, ¿cierto? Buenísimo. De todos estos protocolos para que más personas puedan tener acceso. Claro, literalmente abriste tu mercado y creo que
de lo mejor de lo peor, como dicen popularmente con la pandemia, lograste quedarte acá y expandir, sobre todo con lo que tanto te gusta y con tanta pasión siempre has hablado. En instantes vamos a volver para que nos cuentes un poco sobre los proyectos inmediatos. ¿Qué tienes en tu cabecita pensando, digamos, para hacer más y pensar un poco también en el servicio a la comunidad, que yo sé que tú también estás muy dada a eso, sí, pero será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. De antemano, gracias, mi querida doctora Marisol Duque, por estar aquí con nosotros. De verdad es un placer. Estamos pendientes de que pudieras acercarte, porque yo sé que vives muy ocupadita, pero de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Yo feliz. Maravilloso. Bueno, hablemos de este presente y este futuro inmediato, porque me imagino que por tu cabeza siempre está rondando, aparte de estar estudiando, estar investigando, estar creando, digamos, estos nuevos ambientes. ¿Tienes algo en particular que por esta época estás, digamos, concentrada profesionalmente? Sí, definitivamente. Tenemos proyectos importantes a nivel educativo, ¿cierto? Es continuar con ese proceso educativo para poder llevar esto, digamos, a que más cantidad de la población tenga alcance. ¿Y a través de qué? ¿Conferencias, talleres? Entonces, conferencias, talleres, módulos educativos. Y este año estamos abriendo la educación al público, ¿cierto? Yo me he concentrado mucho en entrenamiento médico, porque creo que es una forma adecuada de llevar mayor capacidad de que otras personas, ¿cierto?, tengan acceso a lo mismo. Pero este año estamos abriendo una nueva oportunidad que es enseñarle más al público, ¿cierto?, al paciente. Qué bueno. A que entienda, a que aprenda herramientas fáciles para poder utilizar, a que tengan acceso un poco más también ellos, ¿cierto? No esperar a que un profesional los vea, sino también tener muchas herramientas que les ayuden. Y hoy en día que con la tecnología a nuestro favor también nos puede ayudar muchísimo a que en ese afán y ese acelere que vivamos o vivimos, de alguna manera más práctica, de pronto se solucionen cosas superficiales, pero que son fundamentales. Siempre quedamos con la gran incertidumbre, doctora Marisol, que con la pandemia y sobre todo no tanto la pandemia, sino la pospandemia. Porque han venido pues en las encrucijadas entre el virus, entre las vacunas y entre el estado emocional con que quedamos todo el planeta, porque yo creo que no se escapa absolutamente nadie, unos más, otros menos. De acuerdo. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo percibes que de pronto los pacientes que hoy en día te llegan, la manera en que tú de pronto le enseñas a tu comunidad de este presente que no ha sido fácil? Como tú lo dices de manera perfecta, la pospandemia ha sido difícil, ¿cierto? Un porcentaje muy alto de pacientes que hemos visto y que hemos tenido, que han tenido COVID o que han tenido, digamos, otras enfermedades en conjunto con el COVID. La pospandemia realmente ha dejado unos síntomas crónicos que han sido difíciles para la población, ¿cierto? Las vacunas de pronto también han incidido un poco, porque muchos le echan la culpa que entonces que se vacunó 1, 2, 3 veces, que también puede generar en ciertas circunstancias hasta donde puede ser la medida. Sí, bueno, digamos, las vacunas son un tema sensible, sí, ¿cierto? Pero sí, digamos que hay un conjunto de cosas. Definitivamente hay pacientes con enfermedades autoinmunes que también han sentido una serie y una cantidad de síntomas. Pero sí, en un porcentaje importante, Hernán, la verdad es que muchos pacientes han venido presentando muchos síntomas crónicos que no tenían como antes. Como secuelas, un ¿cierto? poco de toda Entonces, esa situación. O los pacientes que tienen long COVID, que hoy en día todavía no lo entienden, y es como que se queda ese mecanismo viral adentro funcionando. O que reinciden, ¿no? Inflamándolos, y persisten los síntomas y siguen enfermándose. Entonces, digamos que estos se consideran síntomas crónicos. Wow. Hoy hay cosas, digamos, alternativas diferentes en programas de antioxidación súper importantes, en ciertos medicamentos o suplementos naturales que también les ayudan a drenar esta inflamación y toda esta cantidad de toxinas que se presentan por esas inflamaciones específicas, pero sobre todo los buenos hábitos es, digamos, algo que siempre es importante mencionar. Yo creo igual, sobre todo porque nunca vamos a estar exentos como seres humanos, y la historia de la humanidad siempre ha dado que han existido pandemias, epidemias, etcétera, etcétera, y así como llegó y nos tocó a nosotros en esta generación, uno nunca sabe
cuándo será la próxima Sí. y siempre como la prevención es decir, hay que mantenernos con un estado saludable y tener como ese tipo de reacción, ¿no? Yo creo que la pandemia fue como fue porque la población en general estaba en un mal estado de salud, en un mal estado crónico de salud, o sea, vivían con dolores a los que no les hacen caso, ¿cierto? No tienen esos buenos hábitos, el sistema inmunológico ahí se debilita y yo creo que ese fue el problema principal, que la pandemia nos hubiera cogido en un mal estado de salud de manera crónica a la mayoría de la población, entonces los hábitos importantes. ¿Tú tienes libros? Yo no tengo libros, pero próximamente van a salir Por favor, unos libros escritos durante la pandemia. Durante la pandemia, que va a ser complemento. Sí. ¿Eres activa como marca personal digital? ¿Te gusta compartir las experiencias o que la gente te escribe a través de las redes sociales? Sí, bueno, fíjate que durante la pandemia me pasó que me hackearon la red. El Instagram, sí. ¿Y tenías mucha comunidad ahí? Sí, tenía una comunidad importante. Wow. Pero bueno, hoy en día la estamos empezando de nuevo, sobre todo para comunicar, ¿cierto? Entonces sí, estoy como yo solita, Marisol Duque MD, pero también nos pueden encontrar en donde estamos poniendo toda la información de aprendizaje como Wellness Station by Marisol Duque, que es como nuestra estación de bienestar y donde van a encontrar todos los protocolos. Buenísimo. Ahí. Pues yo creo que lo más importante, como lo has venido reiterando, es que indudablemente para nosotros poder mantenernos de una manera confortable a nivel de salud, siempre tenemos que recurrir a los que saben. A veces existe un temor grandísimo, y yo siempre lo digo en mis programas, es ojo con quién andas. Y sobre todo hoy en día el internet es el que a veces se vuelve vulnerable porque lo primero que hace uno es me dio un dolor de muela, entonces doctor Google, y aparecen 400 doctores Google que no se sabe cuál es de verdad. Sí, no. Mucho vendedor de humo que realmente hace que peligre nuestra comunidad y por eso personas como la doctora Marisol Duque es fundamental tenerla en cuenta. Pues de verdad ha sido un placer y espero que no sea ni la primera ni la última. Ya saben ustedes las redes sociales de la doctora Marisol. E invitarlos a ustedes para que dentro de 8 días tengamos otra gran invitada, un gran invitado de los quilates de la doctora Marisol Duque, que hoy estuvo aquí por nuestra tele internacional en Entrevistas con Hernán. Feliz momento para todos ustedes. Adiós.